por el paro, dicen. Entonces, sí, o sea, como que priorizaría un poco más la participación por el medio del micrófono y pues que compartan, que cuando haga preguntas, pues y colaboren para hacerlo un poco más dinámico, porque mi objetivo no es hacer esto una clase más, un laboratorio más, sino que es como que darles una conferencia, una charla para que pues vean un poco más el panorama que van a tener que vivir en los requisitos de esta carrera y pues cómo pues, ahí llevarlo a un poco en paz, ¿verdad? Entonces la agenda pues para el día de hoy, 4 de octubre, es, bueno, ya el título de la conferencia lo hice, vamos a hablar sobre patrones de diseño y Git, más que todo enfocados al caso de los compiladores, que es a lo que nos interesa, ¿verdad? Entonces, primero sobre mí, pues ya lo dijo Enrique, me llamo Douglas Omar Arreola Martínez, tengo casi 26 años, se ha pasado mañana, de haber hecho la conferencia hubiera tenido 26 años. Fui auxiliar del curso de lenguajes formales y de programación en el segundo semestre del 2021 y primero del 2022. Tengo el cierre de pensum aprobado. También estoy ahorita realizando el EPS. Y pues lo único que quiero como que compartirles es de que tampoco es que yo sea aquí un súper experto de todas las tecnologías que existen, porque nadie podrá llegar a hacer eso. Es incluso hasta muy probable que aquí presente pueda haber alguien que sepa más que yo, qué sé yo, de Angular o de React y todo eso, algún otro lenguaje o tecnología que vayamos a tratar, por ejemplo Java, etcétera. Pero el objetivo que yo quiero lograr aquí es mostrarles algunos conceptos importantes para fines de este curso y los requisitos, Compi 1 y Compi 2, basándome en mi experiencia en la carrera y que espero que les sirva más adelante en sus posteriores cursos, tal vez en este, y que también puedan ayudar a sentar las bases y de habilidades un poco más técnicas en el ámbito profesional, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí decía que soy apasionado de la ciberseguridad, DevOps, soy músico y tengo una gata toda hermosa que estaba ahí cuando yo llevé Orga. Se me coló en la caja de los cables. Pues para que miren que aquí no hay un tremendo nerd y fricazo que pasa toda la vida que enfrenta una computadora, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de cosas que con suerte, no sé cómo estará el panorama de los cursos ahora, que vi que le hicieron unos cambios al pensum, no sé si al final van a renovar todo el pensum como lo tenían planeado, pero que con suerte se ven a detalles en cursos del final de la carrera, hablando específicamente de análisis y diseño, 1, 2, software avanzado, etcétera. Porque, y lo digo que es con suerte se llegan a ver porque es cosas de los que en esos cursos, en esas instancias ya esperan que sea de lo más básico que uno sepa y entonces como que ya no lo van a repasar, ¿verdad? Hay algunos ingenieros que sí lo dan. Eh, el hecho de que estos temas o estas como que pinceladas que vamos a tratar los vean hasta en octavo, noveno y décimo semestre, eh, yo le encuentro un poco de poco sentido y a la vez tiene todo el sentido del mundo. Y digo poco porque, bueno, y digo todo el sentido del mundo porque como ustedes ya son más experimentados, ya pues saben ahí tienen sus habilidades un poco más desarrolladas, pues ya son capaces de comprender de forma adecuada todo este tipo de análisis de estrategias de programación o de diseño, que es cuando se empiezan a ver más adelante. Entonces ya están como que más preparados. Pero a la vez le encuentro un poco de sentido, como creía que habría encontrar el punto intermedio, porque muchas veces uno no sabe programar bien. Por ejemplo, les cuento mi experiencia. Yo cuando entré a la carrera, yo soy bachiller en ciencias y letras, lo máximo que llegué a tocar de programación en el colegio donde me gradué fue un Excel, ¿verdad? Y me metí, no sabía hacer nada, tuve que ir como que esforzarme un cacho. Gracias a Dios me junté con buenos compañeros que sí sabían, no, no me dejaron ahí abandonado y pues aquí voy, ¿verdad?
Y en ese tipo de casos, si no les enseñan bien cómo programar, cuando lleguen al octavo, noveno y décimo semestre, saben programar mal y como dice eh, el dicho, árbol que crece torcido nunca su rama endereza, ¿va? Entonces ya es un hábito adaptado y cuesta mucho corregirlo. Entonces como que siento yo que habría que encontrar un poco del punto intermedio, ¿va? Entonces ahorita quisiera preguntarles primero a alguien que me colabore ahí, ¿qué cree o qué sabe que es un patrón? Solo patrón, no estoy hablando de patrón de diseño, solo patrón, alguien en el Meet. Hola. Yo diría que patrón, en este caso, para mí, es una silueta o una sucesión de algo, de una línea o un algoritmo más o menos. Una línea o un algoritmo, ok. Dijiste alguna palabra que es bastante importante, que es la siguiente pregunta que les iba a hacer, que qué es un algoritmo. ¿Alguien más que quisiera colaborarme? Se podría decir que es una tendencia de algo. En este caso, pues puede ser de ventas y compras, por ejemplo, ¿verdad? Que ahorita el algoritmo registra que hay más actividad en compras de boletos de películas, por ejemplo. Ok. Sí, Tal vez también como un conjunto de instrucciones o algo así. ajá, sí, bien ahí. Aquí ahorita que lo tengo enfrente, dice un conjunto finito de pasos, sí, por ahí va yo. Y es que el primer compañero que habló, que creo que fue José Manuel, eh, tiene razón en lo que es un patrón y un algoritmo, pero está como que al revés su definición. Y queda claro de que pues aquí cada quien tiene su propia definición, todo es subjetivo. Y la definición más clásica de algoritmo que dan en IPC1, por ejemplo, o algo así, es de que el algoritmo es una sucesión de instrucciones, un conjunto finito de pasos a seguir que hacen algo, ¿verdad? Eh, y un patrón es como la tendencia que dijo antes José, que era el patrón, ¿verdad? El algoritmo, perdón. Es como que una tendencia, es un poco más abstracto. Y les quería dar el ejemplo de el patrón de unas casas, enfocándolo en el patrón versus un algoritmo, ¿verdad? Entonces, hacer la casa en un lugar donde nieva, por ejemplo, qué sé yo, en Suecia, Canadá, etcétera, que tienen los tejados así como que en triángulo, con un piquito, ¿verdad? Entonces, el algoritmo son la serie de pasos para hacerlo. Entonces, hacer las zapatas, aplanar el terreno, columnas, paredes, etcétera. Son como que los pasos, uno después de otro. En cambio, el patrón es precisamente lo que les digo, que en esos lugares donde nieva, el patrón de las casas para que funcione, para resolver el problema de que se les hunden los techos, el patrón es hacer las casas con un tejado en triángulo. Entonces, no sé si me entienden con ese ejemplo del algoritmo con un patrón. Un patrón es mucho más abstracto que un algoritmo, pero ambos tienen como que la finalidad de ser una guía para hacer algo. ¿Queda claro el ejemplo? Si es Douglas, queda claro. Ok, gracias. Entonces vamos a seguir. Entonces aquí vamos ya a hablar de patrones de diseño. Los patrones de diseño aparecen como tal, bueno, hay como que varias opciones de su inicio. Yo encontré una que dice que aparecen ya como que en el nombre patrón de diseño en 1994 en un libro titulado Design Pattern Elements of Reusable Object Oriented Software. Lo dije como pude, ¿verdad? Pero son patrones de diseños, eh, elementos de software orientado a objetos reusables. Fue publicado por 4 autores que colectivamente se pusieron el nombre de Gang of Four, y establecen que son modelos reproducibles que en pocas palabras son soluciones típicas a problemas comunes que posteriormente ya se pueden como que modificar, se pueden customizar para adaptarlo a una situación en concreto. Es importante que
que esa palabra que en el título del libro que dice que es orientado a objetos, porque están muy de la mano los patrones de diseño con el software o el paradigma orientado a objetos. Entonces, básicamente lo que son los patrones vienen a representar las mejores prácticas por desarrolladores experimentados que, a pesar de ser guías a seguir, los patrones de diseño no son piezas de código como tal para copiar y pegar. No es como que ya está el código para Java, para C Sharp, y lo pego, lo copio, lo pego, lo uso y ya saqué 100. Sino que es cierto que están como que basadas en ciertas como que cosas que siempre van, pero son un concepto más que todo para solucionar situaciones comunes en el código. Entonces ahorita lo que vamos a ver es la diferencia entre interfaces y clases, que al final, hablando más que todo de clases abstractas, a lo mejor eso no, pues de repente pasan IPC1 y en IPC2 ya no lo miran, y cuando llegan a archivos, a compi1, etcétera, dicen que ya lo deberían haber visto antes, ¿verdad? Entonces, son como conceptos muy similares, pero pues ahí pueden ver los ejemplos que yo encontré. En el lado derecho tenemos lo que son las clases abstractas, que son como que más o menos las clases que todos manejamos en nuestros proyectos, nuestras tareas, nuestras prácticas, cuando estamos haciendo objetos, ¿verdad? Que pues tenemos una clase vehículo que solo tiene los métodos que va a utilizar pues este objeto, ¿verdad? Y luego está la clase hija, que hereda de vehículo, y aquí pues automáticamente pues aquí ya trae los métodos o variables de la clase padre, y pues aquí solo agregamos los nuevos. Y en cambio las interfaces pues tiene la palabra reservada interface. Este es un código de Java, y aquí pues también solo definimos los métodos o las funciones, y luego pues ya cuando se implementa la interfaz, pues solo se sobrescribe lo que se quiere pues hacer, ¿verdad? En este caso, en las clases abstractas normales, pues incluso se podría a llegar a definir qué se hace en este método, int a igual a 1, for, etc. En cambio, acá lo normal en las interfaces es de que solo se definan y aquí se sobrescriban, ¿verdad? Es un concepto bastante, son casi que similares, se pueden usar unas u otras de la misma forma, pero tienen como que cosas, detalles cada uno, ¿verdad? Las interfaces se usan si no se sabe nada de la implementación. Por ejemplo, yo aquí solo voy a tener un get data, un post data, y como no sé qué se va a hacer, si va a ser de una API o lo voy a jalar de una base de datos, etcétera, pues aquí ya después lo utilizo, lo sobrescribo, por así decirlo, en tiempo de ejecución, ¿verdad? En cambio, las clases abstractas, pues es lo contrario, se usan cuando se conoce parcialmente la implementación, y es como que lo que les decía antes, ¿verdad? En las interfaces se deben inicializar las variables, o de lo contrario, pues habrá un error en tiempo de compilación, y en el lado de las clases abstractas, pues no hay restricción para la inicialización de variables. Algo importante es de que pues aquí lo normal es que se cree una clase, pues obviamente ustedes saben que va a ir con un constructor y todo eso, ¿verdad? Que en las interfaces no, está casi que prohibido de que hayan constructores, porque como tal ustedes ya sabrán, no es una clase. Y pues tanto la clase abstracta como la interfaz definen un tipo de datos, pero mientras que el objetivo al definir una clase abstracta es reutilizar un comportamiento que les estemos dando a estos métodos, en la interfaz la idea principal es posibilitar el polimorfismo entre clases que no tienen cosas en común. Entonces ahorita vamos como que recordando un poco de lo que miramos en IPC1, de los pilares de la programación orientada a objetos, polimorfismo, etcétera, 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 abstracción. Y tienen que recordar que una clase, casi que en todos los lenguajes que permitan clases, ¿verdad? Solo puede heredar de un padre, ¿verdad? En cambio, una clase
una clase normal, esta es abstracta, recuérdense. Una clase normal puede tener una clase padre, pero también puede implementar no solo una, sino que varias interfaces. Entonces esto nos permite como que darle más como que poder o potencial a nuestro como que nuestro código, a nuestro proyecto, a nuestro trabajo que estamos haciendo. Entonces aquí vamos a poder tener una interfaz que herede de múltiples más interfaces. Y esa es la que utilicemos al final. Entonces que en la clase solo podemos ir heredando. Entonces si queremos pasarle el carro y las propiedades de la clase de vehículo y de la clase carro a otra clase, pues tenemos que heredar de carro que ya extiende de vehículo. No podemos meter carro y vehículo juntos. Entonces, eso es como que algo importante tener en cuenta, de que muchas veces cuando hablemos de patrones, y toda esta explicación es para decirles que cuando hablen de patrones o miren algo de patrones, hay ejemplos que les hablan de interfaces, hay ejemplos que ya utilizan clases abstractas, hay videos que usan casi que cualquiera de las dos, y decirles de que funcionan igual, o la mayor parte de directrices de los patrones funcionan igual con interfaces y clases, y es más que todo que depende de la implementación que uno le vaya a dar, y también de las capacidades que el lenguaje de programación les ofrezca, si maneja interfaces o aparece un nuevo lenguaje novedoso que permite múltiples herencias. Entonces como que ahí cada quien decide qué hacer, ¿verdad? Pero siguiendo a lo que vamos, pues vamos a ver ya ahorita algunos patrones como que sencillos, no de los que vamos a hablar a profundidad. Y les quiero decir que hay diferentes tipos de patrones. Hay, para empezar, creacionales, que proveen varios mecanismos. Creo que aquí está el creacional. Ahí está. Que provee varios mecanismos de creación de objetos. O sea, es lo que dice. Se enfocan en generar objetos de formas distintas que, dependiendo de la situación, pues les sirve de una forma u otra. Esto incrementa la flexibilidad de la reutilización del código, y en ese ejemplo pues le puse aquí el singleton, que a mí la primera vez que me lo dijeron fue en una conferencia de IPC1, entonces no sabía ni qué onda, pero pues aquí lo que dice es que solo va a haber un singleton de single, de único. Dice que solamente permite una clase u objeto tener una sola instancia, y se usa para pues manejar variables globales, y que pues siempre que se acceda a ellas estemos refiriéndonos a la misma variable o grupo de variables, y no que se creen copias que no queremos. También hay patrones estructurales que explican cómo ensamblar objetos y clases dentro de estructuras mucho más grandes, mientras que mantiene estas estructuras que les acabo de decir eficientes y flexibles. Por ejemplo, aquí está el proxy. Me imagino que ya hayan escuchado hablar a lo lejos en algún momento de la palabra proxy. Y en este caso el proxy pues provee un sustituto o placeholder de otro objeto que controla el acceso al objeto original. Es como cuando van a una fiesta o algún club, etcétera, y hay como que un cadenero. Entonces ese es el proxy que dice tú entras, tú no, y así sucesivamente. Y por último tenemos los patrones de comportamiento, que es donde entran los patrones de la conferencia. Y pues como dice su nombre, se refiere a algoritmos y asignación de responsabilidades entre objetos. Y pues aquí les puse uno que se llama command, y convierte una solicitud de un objeto independiente que contiene toda la información sobre dicha solicitud, y permite pasar solicitudes como argumentos de métodos, o retrasar o poner colas de ejecución, etc. Esto pues solo se lo estoy enseñando, no tienen por qué entender qué está pasando todo ahí. Lo que sí es de que como ahorita se supone que todavía no han cambiado eso de adelantar lenguajes o qué sé yo, y deben de estar viendo como que llevando simultáneamente el curso de IPC2, y no sé si ahí todavía se miran cosas de UML, bases de datos, etcétera, que esto si se encuentra es diagramas, lenguajes de UML, de implementa, hereda, usa, etcétera. Entonces, también para que miren que
tienen que tener un poco de conocimiento, tratar de recordar qué pasa, ¿verdad? Y entonces, antes de pasar a los patrones que nos interesan, también hay ciertas críticas a los patrones. La primera, pues, es de que se le acusa a veces de debilidad en algunos lenguajes de programación, porque muchas veces las necesidades del uso de los patrones recaen en que el lenguaje de programación utilizado no está como que dotado, no es de tan alto nivel que carece de la abstracción necesaria para implementarlo. Por ejemplo, un patrón que vamos a ver más adelante, strategy, no puede ser implementado en algunos lugares solo porque sí, pero en otros como Python, por ejemplo, el uso de las funciones lambda nos lo ahorra, ¿verdad? También está el de las soluciones ineficientes, porque dice que los patrones intentan sistematizar enfoques que ya se utilizan ampliamente. Lo que les decía, de que no, de que a lo mejor no se está implementando de la mejor manera. Entonces hay que adaptarlo siempre al contexto del proyecto, no es solo de copiar y pegar como les mencioné. Y el último, pues ese es del uso no justificado. Es decir, que hay un martillo y un clavo, ahorita les voy a decir por qué. Y es que dice que esta crítica se da porque el haber aprendido sobre patrones de diseño hace que la gente trate de utilizarlos siempre en cualquier situación, incluso cuando una solución de código hecho a mano es mucho más fácil y estaría bien utilizado. Entonces se dice como que la frase de si lo único que tienes es un martillo, verás todo a tu alrededor como si fuera un clavo. Entonces, antes de pasar a ya los patrones, pues les quería enseñar, no sé dónde es que lo tengo. No, aquí no es. Acá. Les voy diablos, es que no funciona el chat, entonces, bueno, que hay dos páginas que encontré que están bastante detalladas, tiene bastante como que desarrollo de los patrones, por ejemplo, aquí el singlet, diablos, bueno, el patrón prototipo, entonces aquí está como que la implementación, toda la lógica del diseño de cómo funciona y pues aquí pues sí hay un poco, ya hay código de qué hace, cómo se hace, hasta hay pasos y en este caso está en Java. Entonces sí, les pasaría el link, la verdad, pero no sé si cabe tantos caracteres en las preguntas por si les sirve de algo. Bien cabe, creo. Vamos a probar. Ahí hay uno y pues aquí hay otro que es de Factory in Guru. Este también incluso tiene un poco más de historia y tiene como que otro, aquí están los de comportamiento, como que más diseñadito y, y también bueno, tiene aquí un dibujitos, explica el problema, por qué se da la solución. Aquí está como que el diagrama de la otra página, pues también lo tiene y también le da como que ejemplo de código. Y aquí sí no hay de otra, mucha, entonces toca saber inglés o tener ahí el diccionario a la par. Les voy a compartir en el otro. Porque pues si les interesa, pues ahí pueden ver cómo es que van funcionando, en este caso los patrones. Entonces, continuando ya con la siguiente parte, ya vamos a hablar de los patrones para los compiladores. En este caso, el primero que vamos a ver es el patrón intérprete. Este es un patrón de comportamiento, es de la última clase que les mencioné, y mayormente se utilizado en el parseo SQL. En lo que compete al curso de lenguajes formales y los subsiguientes por requisitos, la mayor parte de trabajos o de actividades que van a valer 40, 50, 60 puntos. He visto incluso en tiempos oscuros, hace bastantes semestres, habían veces en los que en compiladores 2 el proyecto valía 70 puntos. Y se imaginarán, solo el enunciado era como que de este vuelo, porque eran 20,000 páginas, ¿no? Pero sobre todo se van a tratar de lectura y ejecución de lenguajes de programación simulados o
variaciones de los que son de verdad, por así decirlo, que les van a dar los catedráticos o los auxiliares. Entonces, estas, ustedes sabrán, incluso lo tendrán más presente que yo, que en estos lenguajes pues hay operaciones, hay definiciones de variables, se crean clases, se instancian objetos de esas clases, se crean funciones, se llaman funciones, se acceden a variables, a objetos. Son cosas de que van a tener que ver y hacer principalmente en Compi 1 y en Compi 2. A lo mejor en alguna práctica les ponen algo pues menos complicado, pero el grueso de, o sea, la parte más que es como que tiene más desarrollo, se van a tratar de simular o replicar algún tipo de lenguaje conocido, más que todo porque ya se sabe que funciona y ya se sabe qué respuestas dan. Entonces a ustedes les dan un lenguaje cambiado, que las instrucciones en inglés las pasan al español, por ejemplo, y es el mismo Python, el mismo Java, y lo tienen que replicar con sus propios métodos y sus propios proyectos. Entonces, en este caso, el patrón de diseño intérprete nos indica qué hacer con cada indicación escrita en el código mediante las clases e interfaces que hablamos, clases barra interfaces de expresiones y de instrucciones, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta y se meten a los links que les pasé, si no estoy mal, en el segundo ya no aparece este patrón de intérprete, en el primero sí. En el segundo, que es como que de color rojito la interfaz, o naranja, ya no aparece porque este es poco utilizado en trabajos como que normales. No sé, algún analista, uno, desarrollador y todo eso, pues no es posible que, es poco probable que lo utilice, pero como pues estamos en la USAC, en sistemas y tenemos que sacar Compi 1 y Compi 2, pues es de bastante ayuda saber que existe este patrón. Entonces, ¿de qué les estoy hablando? De la diferencia entre expresiones e instrucciones. Si ustedes entienden esto, les va a ser muchísimo más fácil cuando tengan que hacer un árbol y ejecutarlo y todo eso en Compi 1 y en Compi 2. Entonces, expresiones son todas aquellas que retornan o representan un valor. Por ejemplo, una expresión aritmética, una expresión relacional, una expresión lógica. Relacional es lo de mayor que, menor que, igual, diferente. Lógica son las AND, OR, XOR, etc. También accesos a variables. Si yo accedo a una variable, pues al final lo que me está dando es un valor, es el valor que representa esa variable o que tiene guardada esa variable. De la misma forma, llamadas a funciones. Si es una función que tiene algún tipo de retorno, pues es una expresión. O sea, se le denomina expresión porque me va a devolver algo, ¿verdad? También están obviamente los valores literales. Por ejemplo, este hola LFP, pues solo ese hola LFP, pues es un valor literal porque el valor que representa es hola LFP. O los primitivos, por ejemplo, los enteros, etcétera, ¿verdad? Mientras que las instrucciones son la parte de la lógica del programa y se diferencia porque son como que sentencias que se mandan a ejecutar o que por su naturaleza no devuelven ningún valor. En este caso son las declaraciones, por ejemplo, declarar toda esta función main, esto es una instrucción porque solo la estoy declarando. Si esta no fuera void y me devolviera algo y la mando a llamar, pues esa llamada es una expresión, pero mientras tanto, solo esta declaración es una instrucción, porque le estoy diciendo, mira, créame en memoria una pieza de código, un pedazo de memoria que represente todo esto, que tenga un TXT, una variable semestre, una variable año, que tenga una variable mensaje, y que si se manda a ejecutar, pues me imprima esto, si no, pues ahí solo quédate guardada. De la misma forma, pues también la declaración de una clase es una instrucción. Los prints también son una instrucción. Entonces, ya no siendo tan abstractos como declarar una clase, una función, solo mandar a ejecutar este print nos hace que sea una instrucción, porque le digo al programa, imprimí, hace algo. Las sentencias de control como el if, el for, los switch, etcétera, también son instrucciones. Entonces, ahorita lo que me importa no es como que sepan qué hacer con cada uno de ellos, sino que
siempre que hay algún valor de por medio, es una expresión. En este caso, esta es una expresión. Este txt es una variable, pero representa un valor, entonces también es una expresión. Y también la diferencia entre las instrucciones, que pues prácticamente solo se mandan a ejecutar o no devuelven ningún valor. Entonces espero que esto haya quedado claro, porque bueno, les voy a mostrar una cosa que hice en su momento y es importante que sepan más o menos qué es una expresión que devuelve un valor y qué es una instrucción que solo se va a ejecutar. Entonces, cualquier cosa, me hablan por el micrófono y lo repasamos, ¿verdad? Entonces, mientras se manifiestan como Exodia, vamos a la siguiente parte, que es el patrón de estrategia. Y pues en este caso, el patrón de estrategia, como dice ahí, permite definir una amplia gama de variables, por así decirlo, que puedan cambiar su ejecución dependiendo del contexto. Entonces, este es el ejemplo que me gustó mucho que vi yo cuando empecé a ver todo esto. Y pues tenemos el contexto que es el partido. Vamos 1-0 o 2-0 en contra, tenemos un expulsado. Entonces ese es como que el contexto, que estamos en una final de la Champions, de la Libertadores, del Mundial. Y pues para jugar el partido, para pues ejecutar nuestro partido, ¿verdad? Tenemos una estrategia. Y pues dependiendo del contexto, pues esa estrategia pues solo va el entrenador, Pep Guardiola o Ancelotti solo les dicen jueguen, ¿verdad? Y ellos ya saben que si van perdiendo, pues tienen que atacar, ¿verdad? Pero que si van ganando por goleada, van a defender, o de que van a buscar faltas y van a hacer tiros libres. Entonces, dependiendo del contexto, pues una sola como que instrucción del entrenador, que es jueguen, pues se va a diversificar dependiendo, pues si vamos a atacar, a defender, tiro libre, penal, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es un poco más fácil de entender y si leen pues ahí el texto, pues y trato de no decirles los que les puse en la presentación para no dar una clase magistral así aburrida como antes se daban, ¿verdad? Y espero que como que este sí sea un poco más entendible. Entonces aquí vamos a ver este es el diagrama UML del patrón de estrategia. Y pues es como que aquí está el contexto, aquí está la interfaz de estrategia, aquí donde les digo que aparece la palabra interfaz, pero ustedes lo pueden implementar como si fuera una clase abstracta, si el lenguaje se los permite, o si se les hace más fácil utilizar clases, pues prueben, ¿verdad? Y ahorita les voy a enseñar lo que yo hice para no poner las cosas muy extremas de código de 3 direcciones de Compi2, que hice yo cuando pasé de Compi1. Entonces el proyecto la saqué en vacas, ahí adelantando. Esto es prácticamente una réplica del lenguaje Java, entonces tuve que programar un Java en Java. No sé si se está viendo, sí se está viendo. Entonces aquí pues, les voy a hacer primero la demostración. ¿Dónde está? Acá está. Que se va a levantar la pantalla. No se levantó ahí. Aquí está. Diablos, no se adecua al tamaño. Bueno, pero aquí está lo importante, creo. O no. Oh, diablos. No se mira. Espérenme, vamos a cancelar. Bueno, entiendo que, ¿cómo lo quito? Ahí está, sí se canceló. Voy a volver a ejecutar. Espero que esta vez no se descontrole. Sí se descontroló. Diablos. Voy a dejar de compartir y les voy a enseñar en mi pantalla principal. Yo tengo estas dos pantallas. Porque sí me interesa que vean cómo aparecen esto de los nodos, ¿va? Entonces ahorita les voy a compartir ya esto de acá.
creo que ya, sí, ya se ve. Bueno, entonces esto es como que una mini interfaz, y lo que pasaba es de que tenía como que esta entrada, eh, que, bueno, para que se vayan como que ya preparando, pues les va a tocar crear ustedes objetos, clases, declararlos, manejarlos. Y pues si yo aquí lo ejecuto, pues me aparece pues ya todas las respuestas que estaban. Saqué 100, entonces por si no les da confianza, pues sí funciona. Y les quería enseñar este reporte que hacen, que es un arbolito. No sé si ya ¿cómo se llama este curso? De que no es ni PC2 ni lenguajes. LFP. El curso ay, se me fue, de lógica, no, lógica de sistemas no. Bueno, pues es un curso matemática para computación, creo yo que miran algo de árboles. No sé si ustedes reconocen que esto es un árbol, tiene una raíz, va como que generando hojitas. Es un grafo que tiene como que nodos, a esto se le llama nodo, y tiene aristas que como que va como que siguiendo un camino. Entonces, inicio, pues genera clase, genera importar y genera clase. Importar me va a traer, pues, lo que les estoy diciendo aquí. La clase se llama proyecto, tiene ciertas instrucciones, tiene una función que se llama void, y que aquí tiene como que los print, ¿verdad? Entonces, solo quiero decirles que tienen que hacer este tipo de árboles, y es importante que sepan, pues, que van a manejar que se van a manejar nodos. Entonces, ahorita les voy a regresar a compartir la otra pestaña. Lo voy a cerrar. Entonces aquí, si se dan cuenta, pues ahorita en lenguaje les piden que en los reportes, cuando hay algún error y todo eso, les dicen en qué línea y en qué columna está ese error, ¿verdad? O está ese token. Entonces este lo único que tiene es graficar. Si se dan cuenta, es una clase abstracta. Yo aquí lo hice con clases abstractas. Y luego está, pues, esta clase que se llama expresión, que si se dan cuenta extiende de no. Entonces, aparte de este método, va a tener siempre su método graficar heredado. Entonces, en la expresión, pues solo me importa que dos cosas. ¿Qué tipo de expresión es? ¿Es un entero? ¿Es un string? ¿Es un double? Etcétera. ¿Y qué valor tiene? Por eso es que les digo que las expresiones son las que nos devuelven siempre un valor. Y en la clase instrucción, pues aquí lo único que me importa o sea, no me importa qué tipo es, qué valor tiene, etcétera. Solo me importa ejecutar. Es como que la clave de esto. Entonces aquí, si se dan cuenta, en solo estas tres clases, o si lo podemos reducir a expresión y a la clase instrucción, ya implementé mi patrón intérprete. ¿Por qué? Pues porque si vamos a los IDs, a los identificadores, a las variables, pues estas van a heredar de expresión. ¿Qué significa que heredan de expresión? Que van a tener un tipo y un valor, un entero o un double, el valor pues el que sea, y van a tener su método como que, ¿cómo es que le puse aquí yo? Get valor o devolver valor, entonces que lo va a devolver. Entonces, mientras no le den el valor, pues ustedes solo van a tener, mientras ustedes no le den get valor, ustedes solo van a tener ahí la variable volando en memoria, ¿verdad? Entonces aquí va a tener un ID porque va a tener un nombre. Literalmente este ID es un ID, es un identificador. Y pues dependiendo bueno, aquí pues dependiendo qué función le mandemos a ejecutar, pues tenemos el graficar. Y este graficar no le pongan mucha atención, que es solo para que me genere automáticamente el código del arbolito que les mostré antes, ¿no? Y cuando le dé get valor, pues esto lo que va a hacer es irme a buscar en una tabla hash qué valor tiene. Entonces me lo devuelve y eso yo lo retorno. Las literales son los valores como tal. O sea, ¿se acuerdan cuando les puse la cadena de hola LFP? Pues esa es una literal, y ese literal pues solo tiene dos cosas, el tipo y el valor. El tipo es string, el valor es hola LFP. Y el get valor, pues voy a devolverla a sí mismo. Entonces ahorita no le pongan mucho coco para qué lo devuelvo, para qué no.
sino que pues sepan de que estas son expresiones y aquí ya estoy implementando el patrón intérprete, que yo ya les estoy diciendo que son expresiones y qué tienen que hacer. Y donde se ve más claro es en una clase, por ejemplo, suma. Pues aquí el string, pues es, tengo 3 variables, una operación y 2 expresiones. ¿Por qué son 2 expresiones? Porque si aquí, esto está, y aquí yo tengo 1 más 2, pues tengo el lado izquierdo, elijo 1 y elijo 2. Entonces, para que esta función, para que la suma me funcione en mi código o en mi patrón intérprete que estoy implementando, pues resulta que solo tengo que ir a obtener el valor del hijo izquierdo, del H1 o del hijo 1, obtener el valor del hijo 2, y como sé que estoy en la clase suma, sumarlo. Pues básicamente de eso se trata la implementación más o menos de este patrón. Aquí se los enseño. H1 get valor, se recuerdan que las expresiones tienen get valor. H2 get valor, y luego pues como tienen tipos, pues aquí nos pusieron una cosa de mera fumada, que si estoy sumando un entero con un entero, pues aquí se da la suma, ¿verdad? Y lo devuelvo un entero, pero si se dan cuenta, solo es aquí donde le tengo que decir si es una literal o si es una ID. Yo solo le doy get valor y él automáticamente, cuando va como que moviéndose en los niveles del arbolito, va al nodo que es este identificador, y como sabe que es una instancia de identificador, pues cuando le dé get valor me va a devolver su valor y ya está, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto funciona si tenemos una variable, por ejemplo, mi guión bajo variable 1, que es de tipo entero, ¿verdad? Más 25, punto y coma, y ya, ¿verdad? Entonces, mi variable 1, pues es un identificador, que es lo que les mostré acá. Entonces, ese get valor, cuando le dé aquí h1 get valor, como sabe que es de clase identificador, va a ejecutar este código de get valor. Y el otro, como es 25 y sabe que es una literal, pues me va a ejecutar esto. ¿Qué es esto? Solo devolverme el 25, el mismo valor que es. Entonces ya después, como esto ya sabe que es un 5 y esto es un 25, cuando aquí lo suma y lo devuelve, me va a devolver el 30, ¿verdad? Entonces, esta es la implementación del patrón intérprete. ¿Y dónde está el patrón estrategia? Pues aquí mismo, que sin yo saber qué tipo es este H1, por ejemplo, yo no sé que este H1 va a ser mi variable 1 o va a ser, por ejemplo, una agrupación de operaciones. Aquí tengo otra suma y variable 2. Entonces, cuando esté analizando este más, yo no necesito saber qué es el hijo 1, porque el hijo 1 lo va a mandar a get valor, lo va a mandar a resolver, y después solo lo va a sumar con el valor que obtenga del hijo 2. Y aquí la magia del patrón estrategia es de que sin saber qué tengo en el hijo 1, en el hijo 2, solo le doy get valor y automáticamente ya tengo la respuesta y ya la puedo operar. Entonces, estas cositas pues son las que sirven cuando estamos implementando el patrón estrategia del patrón intérprete en Compi 1 y en Compi 2, y de que espero de que cuando lleguen a esos cursos el auxiliar se las enseñe paso a paso y entiendan bien cuál es el funcionamiento, o sea, entiendan bien qué onda. Y esto es más que todo la presentación que les venía a dar en cuanto a los patrones de diseño. No sé si alguien tiene alguna duda específica de lo que acabamos de ver en cuanto a los patrones, porque si no, seguimos con Git. No sé si... Pues de mi parte, pues está todo bastante claro. No sé los demás. Gracias. Primero, unos buenazos likes. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces, vamos ya a hablar de control de versiones, ¿no? Entonces, el enfoque que le quiero dar ahorita a esta última parte de la presentación sobre Git
no es algún uso específico que les va a hacer sacar 100 en Compi 1, en Compi 2, porque la conferencia se llama patrones de diseño y Git para el desarrollo de un compilador, sino que es sobre un uso más, más bien dado desde el punto de vista de que un compilador es un producto de software y como tal es susceptible a sufrir modificaciones durante su ciclo de vida y por lo tanto se pueda optar a administrar el desarrollo de este compilador o de este software mediante el control de versiones. No es como que vayamos a hacer uso de Git para compiladores, sino que vamos a ver un uso general de Git y de control de versiones que pueden utilizarlo para sus cursos de compiladores o para cualquier curso en especial, ¿verdad? No, no tiene por qué ser de compiladores. Entonces, aquí está un poco de texto de control de versiones. Prácticamente es un mecanismo de almacenamiento de elementos que nos da la posibilidad de realizar cambios sobre estos elementos almacenados y tener un registro histórico de las acciones realizadas y del estado de lo que estemos guardando. Pues en la industria informática se utiliza para controlar distintas versiones de código fuente. Y esto es el clásico ejemplo que, pues, de cuando ustedes están haciendo algún trabajo, algún texto relativamente grande e importante para, por ejemplo, en el seminario, si siguieron bachillerato, qué sé yo, si todavía es en seminario, creo que sí, que tienen que redactar una gran cosa, entonces, versión 1, versión final, versión mayo, versión, ahora sí, versión ya no quiero más, versión bla, 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 bla. Tienen ahí 20,000 documentos de Word que tienen un poco de lo mismo, pero tiene cambios distintos. Entonces, este tipo de control lo facilita un poco más Git. Entonces, hay distintos tipos de mecanismos de control de versiones y entre los más famosos se encuentran Git, Subversion y un poco en tercer lugar Mercurial. Entonces, control de versiones es como que el concepto de administrar nuestros documentos, nuestros elementos, si estamos hablando de software, de una forma como que más óptima. Y estas herramientas se llaman, y la que vamos a ver en este caso, que es como que la más popular, se llama Git. Entonces, Git, pues, ahí está la definición. Les puedo contar que está programado en C y en Perl en su mayoría. Es de código abierto y pues su creador es el Linus Torvalds. No sé si alguien sabe quién es Linus Torvalds. Creador de Linux, ¿no? Exacto, es el creador de Linux. Entonces, para que miren que si han escuchado que Linux es la solución a todo o es lo top, pues el creador de ese sistema o de ese kernel, pues también hizo Git para guardar lo que él mismo iba haciendo en el kernel de Linux. Entonces, si se dan cuenta, aquí tengo dos. Este es el símbolo de Git. Entonces, Git es como es el mecanismo con el que vamos a administrar nuestros elementos. Y en este caso aquí tenemos dos como que software específicos que utilizan este mecanismo que se llama Git, que se llama GitHub, que se llama GitLab. Hay otros, tampoco es que ahorita me acuerdo muchos más, estos dos son los más populares, más de alguna empresa, no sé si del estado, qué sé yo, a lo mejor utilizan una toda que ya casi ni se habla de ella porque no han querido cambiar y actualizarse, pero para que sepan que estos dos son los más populares. Entonces, me imagino que ustedes están utilizando GitHub, que es como que el que más, como que el más social, y en cambio GitHub es un poco más para, o sea, no es por algún tipo de cosa que la misma plataforma diga esto es más para empresas, sino que por algún motivo, bueno, por motivos ya del servicio, las empresas lo utilizan más a GitLab que a GitHub, ¿verdad? Entonces, aquí está un diagramita chiquito, más o menos, de qué se puede hacer en GitHub, porque de nada nos sirve yo crear un repositorio, pasarlo a mi computadora y hacer ahí todo mi proyecto, y cuando ya lo terminé,
hacer un commit y subirlo, y que solo haya un commit, y que ese commit sea automáticamente todo lo que estemos haciendo. En este caso, pues todos los, tanto Git como como GitHub como GitLab, tienen una rama que se llama así, se llaman ramas, que se llama main o se llama master, como que la principal, es como que el tronco de nuestro arbolito, ¿verdad? Y después, por ejemplo, yo puedo agregar a un cuate que se llame Javier y decirle, mira, aquí tengo ya una plantilla, hacete un login. Y mientras, y cuando pases del login, hacete una plataforma de pago. Entonces, después le digo a Ana, mira, Ana, hazme el favor de que después de que, ahorita que Javier ya terminó el login, pues tú haces el menú de configuración. Entonces ahí entonces, no, perdón, esto es Cristian, le digo a Cristian, hacete el menú de configuración y el de paso, el de cambiar contraseña, ¿verdad? Y mientras cuando Javier ya terminó hacer el carrito de compra, pues le digo a Ana, mira, mientras aquí le programa el envío, registra el envío, tú accede a la página de nuestros proveedores y hace un restock, ¿va? Entonces, más o menos así es como se suele trabajar con Git y con GitHub y GitLab, porque casi que son muy pocos los casos donde una persona hace todo el trabajo. Entonces, esto es pensado más para ser colaborativo. Entonces, esto es un flujo de Git. Ahorita les voy a enseñar este otro. Es un poco más, es un cacho distinto y pues igual siempre hay un master y aquí como que van habiendo versiones. Entonces, ustedes miran que la versión del Counter-Strike o del LOL o de Chrome, dice la Chrome versión 12.1. No sé ni cuál va. Entonces significa que estas versiones son las que están en master, las que están en producción. Y pues hay una rama que se llama develop. Entonces estoy en mi versión actual, me jalo para acá todo el contenido y ya le digo a un colaborador que se haga un feature. Un feature es agregarle un poco más, un menú más, una función extra, etcétera. Entonces, cuando los vaya terminando, se los regresa a develop. Entonces, aquí hay varios trabajando juntos. Ustedes se van a dar cuenta cuando estén en los cursos de más adelante. De hecho, lo extraño es que a uno lo obligan a hacerlo todo solo en los primeros 3 semestres del área profesional o 4, y ahí en adelante miren, hagan grupos y trabajen, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta que después, aquí, cuando ya están en el primer proyecto, tienen que entregar la fase inicial. Entonces, terminan el develop, todos los compañeros pasan sus modificaciones a develop, y de develop, pues aquí hay un paso extra, pero de develop se va de una vez a producción, que es ya la calificación, si le queremos decir. Entonces, les quiero mostrar también, ¿dónde está esto? Acá. Esto no es. Por ejemplo, esto es un gráfico del trabajo que yo hice, si no estoy mal, en análisis y diseño 2, es en un proyecto. Entonces aquí hay 20 millones de commits, y al principio un compañero pues creó el update, creó el repositorio, puso las plantillas, le fue dando como que, aquí otro compañero fue agregando cosas, y ya cuando estuvo como que ya toda la fase previa o la base de nuestro proyecto, pues ya después aquí venimos todos los demás y fuimos trabajando en nuestros propios módulos. Entonces aquí yo tenía que agregar usuarios, pues, y otro compañero tenía que agregar el login, esta compañera tenía que agregar el login. Entonces aquí nos fuimos como que compartiendo las cosas, nos lo fuimos repartiendo, y si se dan cuenta siempre, al finalizar algo, viene a regresar al máster, ¿va? Aquí, después de este máster, trabajaron estos 3 como que features, por así decirlo, y volvió a caer al máster porque era la siguiente calificación, y así sucesivamente. Entonces, esto es solo como que para que miren de que así es como se va trabajando. Entonces, ahorita ustedes no tienen por qué saber cuándo se pasa de una de estas a otra, solo tienen que saber de que en algún momento lo van a trabajar de esta forma, como que ya sepan, como que es lógico que mientras estoy desarrollando haya una rama develop, que cuando ya terminé me lo paso al máster, y que si hay un error en máster, como cuando a un campeón del LOL tiene mucho daño mágico, en el hotfix
rápido lo arreglan, o sea, hay algún bug, rápido lo arreglan y regresa acá. Entonces, todo para que sepan. Entonces ya, esta es la última parte, son algunos comandos básicos que tenemos que tener que tenemos que saber que existen en Git, ya sea que usemos GitHub o GitLab. Y en este caso, pues tenemos el git clone, git add, tenemos un commit, un push y un pull. Estos son un poco menos básicos, son un poco alguna situación específica que para el uso que ustedes le quieren dar ahorita en lenguajes o compiladores que solo son ustedes versus el curso o versus el laboratorio, pues como que solo estos son los que más les van a aportar algo, ¿verdad? Entonces, esta presentación, si no estoy mal, la ingeniera me pidió para que se las compartiera, entonces ahí van a tener también acceso a este link de acá abajo. Entonces, es prácticamente un tutorial, un glosario de qué se puede hacer con Git. Entonces, para que ustedes entiendan cómo funciona Git, porque casi que nadie enseña esto cuando empiezan a ver cositas de Git o de GitHub. Aquí puede ser tanto GitHub como GitLab como cualquier otra cosa, ¿verdad? Es como que las partes que funcionan o que están como que conectadas en un repositorio. Entonces, el repositorio remoto, pues es la página, entonces les enseño, es aquí GitHub. Entonces, yo aquí le doy new, creo un repositorio remoto, y esta es como que la parte de la nube. Entonces, esto es lo de acá. Aquí es donde está como que lo que vale. Si en alguna calificación ustedes no pasan todo a esta parte remota, y viene el auxiliar y les dicen, bueno, voy a calificar desde tu repositorio, entonces no les va a valer. Entonces, esto es como que lo que vale, ¿verdad? Y tenemos un repositorio local, que este repositorio local, yo le hago el análisis es mi computadora, es mi laptop, es mi servidor, etcétera. Entonces, y el repositorio local, pues también está compuesto por 3 partes distintas, que es el Working Directory, o prácticamente el programa, es el Visual Code, el NetBeans, es la hoja de donde ustedes pueden escribir y poner if, etcétera, donde ustedes pueden teclear, es el Working Directory. Hay una parte que se llama Stage, que es como que un paso previo al almacenamiento, y tenemos el repositorio ya como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que siguiendo el flujo lineal de cómo estamos trabajando, pues tenemos que cuando yo termino de hacer mi función, mi lo que sea, hago un git add y lo paso al stage, entonces ya quedó guardado. No está completamente guardado, sino que ya está como que algo que ya terminé y ya no va a tener un cambio próximo muy radical, entonces ahí está guardado. Entonces, este es uno de los primeros comandos. Cuando ya tengo todo guardado en el stage, porque puedo tener varios git add, por ejemplo, en un documento .jar, tengo también un JSON, ya creé mi JSON, también ya tengo algo de la base de datos, ya tengo todo, pues ahí sí ya lo puedo pasar con git commit al repositorio. Entonces eso sí ya está en el repositorio, ya está como que fijo en mi computadora. Acuérdense que esto es el repositorio local. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo no le hago push, yo no se lo puedo enviar a la parte que importa, que es la parte remota. Y de la misma forma, si hay un git push, que es el que lo envía, pues también tiene que haber algo para yo descargar los cambios, porque si estoy colaborando con otros compañeros del trabajo o de la universidad, y ellos hacen algún cambio, y yo cómo lo obtengo, pues con el comando git pull. Entonces, si se dan cuenta, yo creo un repositorio, con git pull me lo paso a mi computador, yo trabajo, hago un git add, se los paso al stage, ya tengo todo listo, hago un git commit, y cuando hago el git commit ya se los puedo enviar de vuelta al repositorio remoto. Entonces, este es el flujo básico de los comandos que ustedes tienen que saber para utilizar Git. No sé si hay alguna duda. Yo les tengo un ejemplo, pero ya son las 7 de la noche, que es el horario que vamos a terminar. No sé si están dispuestos a que les haga el ejemplo. Es un poquito rápido, pero no sé si no se me vayan a alterar porque se pasó un poco de la hora. No hay pena, puede darlo. De mi Si parte, no, pues está bien.
Ok, gracias. Hay algunas otras confirmaciones. Porque después andan diciendo, de qué se pasó, la ola, el conferencista es malo, que no sé qué. Entonces, antes de pasar al ejemplo, ¿dudas de esta parte de la teoría? Como no hay dudas, quiero que nos quedemos con esto, que es el git clone, add, commit, push y pull, ¿verdad? Entonces, fíjense que antes de eso, yo les quería compartir primero. ¿Alguien levantó la mano? Ahí estaban diciendo que si podías pasar tu repositorio. Pero no tengo ningún repo ahorita. Si quieren les comparto mi usuario, pero para que miren lo que hay, pero no tengo medio cosa. Lo que sí les quiero pasar es que encontré aquí un libro. Es un libro, es un ebook, bueno, se puede descargar, que se trata sobre mejorar su arquitectura en sus aplicaciones web. Si ustedes se dan cuenta, pues ahorita casi que todo lo que hay es web y móvil, pero pues un poquito de lo mismo. Entonces es un libro sobre patrones de diseño especializados para cosas web. Entonces si les interesa, o sea, no es obligatorio, es como que un poco de material que les quería compartir. Es, aquí lo estoy pasando, por si lo quieren leer, está en inglés, ¿verdad? Entonces, ni modo, toca como que traducirlo. También tengo no puede ser. Se murió. Pero esta era una página que lo que hacía es de que uno le indicaba qué quería hacer, así en inglés. Yo quiero revertir un commit y él como que, no sé si es con inteligencia artificial, pero él iba como que dando el comando que sugerido para hacer eso. Entonces por si se iban perdiendo, pues eso les ayudaba, pero no sé si se murió porque se lo bajaron o por si es temporal, igual se los voy a compartir un poco las conferencias donde comparte un cacho de material. Y pues si les interesa o también o no están muy seguros, pues también les puedo compartir este curso, es gratuito, son 3 horas, pues son 3 horas, no es mucho, pero a lo mejor les sirve para como que practicar un poco más de Git, ¿verdad? Pues yo ahorita les voy a hacer el ejemplo porque pues, dijeron que sí les parecía, pero por si quieren practicar más. Entonces el ejemplo se trata de, creo que es aquí. Va. No. Miren, esta es una imagen que les puse sobre un roadmap, sobre DevOps. Es una de muchas ramas que se puede uno especializar en la carrera. Y si se dan cuenta, pues justo acá está GitHub. Entonces, para hacer todo lo demás, de meter, entonces saber sobre Ansible, Docker y AWS o Azure, etcétera, pues siempre está como que muy básico el uso del Git y de Linux. Entonces, ustedes pueden aprender bastante de Linux y saben bastante o saben manejarse bien con Git, pues les iría súper bien. Es por el navegador el que no se puede ver la página. Fíjate que realmente solo en ese navegador he utilizado esa página web y antes sí me funcionaba. Pero lo que quería hacer es crear un nuevo repositorio. Sí, espérense. Bueno, les voy a llamar repositorio conference LFP. Está disponible, es público, le quiero agregar un readme. O sea, ustedes cuando crean, si no, nunca han creado uno o tienen poca práctica, pues solo le ponen el nombre. Si el auxiliar les dice que es privado, pues lo ponen privado para que no se copien entre ustedes. Si no, pues le ponen público, le ponen aquí alguna descripción que quieran, es opcional. Y ya, le pueden agregar un readme por si quieren hacer algo como esto. Te lo voy a enseñar. Esto es de un catedrático de la universidad, de la carrera, que da sistemas operativos. Y esto que ven aquí, así bien chilero, con color y todo, es un readme, es para que lo lean antes de meterse a navegar en su repositorio.
y es como que de qué trata el repositorio, de qué trata, esto es de su usuario, pero se lo pueden poner a un repositorio y es lo mismo. Este proyecto trata sobre cómo hacer un compilador de Java hecho en Java o algo así. Entonces, ustedes también hacer este tipo de cosas en sus perfiles, pues es bastante profesional, se mira bastante profesional y pues ayuda a que sea un poco más notorio. Tengo aquí una página que ustedes pueden usar para poner, para que les genere automáticamente un README más o menos bonito. Aquí ustedes seleccionan qué saben, si saben algo de Swift, de Elixir, de React, etcétera. También se las voy a pasar, este sí es otro repositorio. Es un repositorio que hace READMEs para más repositorios. Pero yendo a lo que nos convenía, pues si ustedes quieren, no le ponen el README, si no lo entienden, entonces solo lo dejan y se crea así solo. ¿Va? Yo para fines de este ejemplo, pues sí se lo voy a poner. También pueden pues, seleccionar licencias si están haciendo algo un poco más comercial, o etcétera. Entonces yo ahorita lo creo. Y va, ahí está, conferencia. Este es el README, miren. Entonces con esto es lo que yo voy a trabajar. Entonces ahorita me voy a ir acá. Voy a abrir un CMD. Un CMD, me voy a mover al escritorio. Entonces ahorita ya estoy ubicado pues en el escritorio, en el que está atrás. Entonces yo solo le doy, permítanme, quiero ver acá. Aquí pues en donde dice code, yo aquí donde dice clone, para clonarlo a un repositorio local, ¿verdad? Que lo quiero llevar a mi computadora, pues solo copio acá, si lo quiero manejar con una clave SSH. HTTPS ya no está disponible, lo cambiaron creo que en el 2021. Ahorita solo funciona con SSH, entonces tienen que tener unas claves registradas SSH, tanto en su computadora como en GitHub. Entonces aquí, este es mi usuario por si les interesa. Entonces, no es como que haya mucho, tengo muchas cosas en privado, pero pues tampoco es que para que me sigan, porque si se dan cuenta no es como que le dé mucho trato a esto, utilizo más GitLab, pero para tener una clave SSH, si no estoy mal, le dan aquí en Settings, luego ya se van aquí a SSH y claves GPG. Yo aquí tengo dos, una para el ejemplo, pero ustedes aquí le dan nueva llave y ahí se las genera, incluso aquí tienen una guía para hacerlo, entonces solo es de seguir la guía y ya lo pueden usar, o sea, no es mucho pierde. Pero ya regresando con el repositorio, le voy aquí a copiar y el primer comando, si se recuerdan, es solo git clone espacio, pego lo que copié y ya lo está como que descargando en mi computadora. Entonces no sé en cuál de las dos pestañas me lo va a descargar. Me lo descargó abajo. Entonces lo tenemos acá, miren, conferencia LFP. Y esto cuando lo abra, pues solo está el README y esto que es el control de Git que ustedes no deben de tocar por ningún motivo. Entonces, este README, si le damos en abrir con Notepad, pues si se dan cuenta es lo mismo que aparece en la página web. Entonces, aquí yo no he hecho ninguna clase de magia, solo creé un repositorio y me lo paso a mi computadora. Pero, pues para que miren de que esto no hay que tenerle mucho miedo al momento de hacer push y clones y todo eso. Tengo yo aquí un contenedor de Docker que es para la conferencia y ya lo tengo como que configurado un poco y es para que miren que yo incluso desde un entorno de Linux, Docker PS, den cuenta que tengo ya un contenedor corriendo que es el de la conferencia. Yo solo voy a acceder a ese contenedor y cuando le dé ls, pues se dan cuenta ya es un entorno de Linux. Ahorita estoy en una máquina virtual si lo quieren ver, pero realmente el nombre correcto es contenedor,
que está corriendo un Ubuntu, no sé si es el último, el más reciente. Si aquí no tiene un número, es el más reciente. Entonces aquí, si le doy git menos version, pues si se dan cuenta tengo instalado ya el git. Entonces aquí lo que voy a hacer es también, aquí cuando vieron lo de las claves SSH, lo que vieron es que había dos, una que era para mi computadora personal, o sea, la normal, y para esta otra imagen o contenedor que tiene corriendo Git. Entonces aquí le doy git clone y lo copio, también me lo va a clonar. Entonces todo estuvo ok. Le doy ls, y si se dan cuenta aquí en azul, ahorita está en amarillo, creo que no se mira de ninguna de las dos formas, aparece una nueva carpeta. Entonces ya solo me voy a mover a la carpeta conferencia. Aquí adentro le doy para listar los elementos y tengo el read. Entonces si veo que tiene ese read, dice que tiene solo conferencia LFP. Y esto es porque no tiene un salto de línea. Entonces, para que miren que puedo acceder y puedo manejar mi mismo repositorio en distintos dispositivos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues solo le voy a dar aquí a hola desde hola en la conferencia. Entonces lo voy a guardar, ya se guardó. Aquí desde mi escritorio, esta es la consola de mi escritorio, si se dan cuenta pues es mi computadora normal. Voy a mover a conferencia. Y ahora lo que voy a hacer es hacer un git, que es lo primero que había que hacer, si se recuerdan. Vamos a ponerle la imagen. ¿Dónde lo tengo? Acá. Entonces, ya hice el pull o el clon. Cuando hago un clon, pues automáticamente se hace un pull. Ya hice pues algún cambio. En este caso, pues solo fue en el README, ¿verdad? Entonces aquí es donde ustedes ya crean sus nuevas carpetas, sus directorios, crean ahí sus archivos, los cambian, crean clases, etc. Y ahorita lo que tengo que hacer es hacer un git add. Entonces me voy aquí, doy git add, y cuál es el nombre de mi archivo, se llama readme. Entonces, si estoy en la ruta, pues automáticamente me lo autocompleta y ya está. Entonces, si le doy, por ejemplo, un git status, se da cuenta que aquí está modificado, pero que ya está listo para hacer algún commit. ¿Qué es lo siguiente que debo de hacer? Ya está acá, hago un commit. Entonces, eso hace que se grabe automáticamente ya en el repositorio. Hago un git commit -m. Estos son comandos que si ustedes se meten a ese curso que les dije o a los links que les pasé o buscan algún link en Google, pues les van a salir qué banderas, qué complementos hay al comando principal, que es git commit -m, es para dejar un mensaje. Entonces esto es un commit de cambio desde Windows. Listo, hago el commit y ya está. Un archivo cambiado, dos inserciones, una línea eliminada. Entonces, después de hacer el commit que hago, pues ya puedo hacer un push. Entonces, si yo quiero seguir trabajando, sigo trabajando. Si ya tengo todo listo para hacer un push, pues hago un push. ¿Qué hay que poner? Git push. Hay que poner origin, porque es el origen de nuestro repositorio, que es en este caso el remoto. ¿Y cuál es y a qué rama? El siguiente como que argumento es a qué rama le vamos a mandar eso. Entonces esta rama se llama main. Entonces se la voy a mandar a la main. Hace sus cosas y ya lo subió. Entonces si me voy a para acá y actualizo conferencia LFP, y dice hola en la conferencia. Y pues ya está todo bonito, y aquí esto es como que lo básico, ¿va? Y para complementar un poco el ejemplo, me voy a venir acá este no me sirve. ¿Cuál es este? Voy a venir acá a mi
tenedor que tiene un Ubuntu, que es un sistema de Linux, y voy a hacer, si ahorita le doy ls y le doy para leer que dice en el readme, pues sigue diciendo conferencia LFP. Pero si le doy un git pull origin main, es como que lo contrario al push, entonces voy a ir como que a jalar desde mi repositorio original la rama main. Entonces ahorita me hace como que todo el traqueo de qué pasó. Hubieron 3 cambios, 3 inserciones, bueno, no, un archivo cambiado, 2 inserciones, 2 inserciones y una eliminación. Entonces ahorita hago lo mismo para ver qué tiene mi archivo. Si se dan cuenta, ahorita ya está el hola conferencia. Entonces yo aquí también puedo hacer cambios. Ahorita yo lo estoy haciendo desde una consola, pero normalmente ustedes, si tienen una máquina que tiene corriendo Ubuntu o algún Linux Mint, un Arch Linux, Fedora, etc., Debian, pues normalmente van a tener una interfaz gráfica, es otro escritorio como el de Windows. Entonces, lo que voy a hacer es hacer un nano al README, que es para editar. Entonces yo aquí me voy moviendo, hola en la conferencia, espacio, espacio, y ahora un tercer subtítulo. Estoy en Docker, por ejemplo. Entonces, esto ya es de práctica que ustedes sepan utilizar esto, no es necesario, solo es para demostración. Entonces no voy a explicar cómo se guardan los cambios. Se guardaron los cambios, le doy cat otra vez al readme. Pues ahorita dice estoy en Docker y ya hay un salto de línea. Pero obviamente, como lo comprenderán, pues si aquí yo actualizo, pues no hay nada. Entonces, porque lo que tengo que hacer es hacer primero, bueno, ahorita, este es el examen final. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahorita? Alguien que me diga con el micrófono, ¿qué comandos debo de usar? Hola. ¿Alguien? Git add. ¿Cuál? Sí, exacto. Git add. Les voy a poner acá. Y para que no haya tanta trampa. Git add. Ajá, muy bien. Y ahorita le pongo el nombre de mi archivo. En este caso, si yo le pongo un punto, le va a hacer un git add a todos los archivos que haya cambiado. Pues ya está listo. ¿Ahora qué sigue? El commit. Exacto. Entonces, git commit. Voy a poner un mensaje y le voy a poner el cambio desde Ubuntu. Y ahí se el git commit. ¿No? Un archivo cambiado, 3 inserciones, una eliminación. Y por último, para que se refleje estos cambios en el repositorio remoto, ¿qué habría que hacer? Un push. Exacto, está el git push. Entonces, git push. Origin, le voy a poner main. Si ustedes ya van más adelante y ya empiezan a ver a crear ramas como la que vimos de develop, de un hotfix, o la rama Juan, la rama Gabriel, la rama Ana, pues ahí aquí ya podrían cambiar aquí a mi rama feature usuarios. Entonces, lo que están haciendo ahorita se va a ir a guardar a esta rama, pero como solo tenemos una, push origin main, y luego pues ya me voy aquí a mi repositorio, actualizo y estoy en Docker. Entonces, si ustedes pueden, esta grabación se va a subir a YouTube, creo que es obligación que siempre se suban a YouTube, la pueden ir a ver, o pueden, si no me entendieron, pueden ir a buscar a alguien que sí le entiendan, y se van a dar cuenta que con un poco de la práctica, estos son los comandos que ustedes tienen que saberse, los que ustedes tienen que estar como que cómodos, que es para guardar, creo mi repositorio y lo descargo a mi computadora, uso un clon. Si tecleo, hago cambios, creo archivos, etcétera, hago un git add para pues mandarlos al stage. Ya terminé de hacer todos los cambios, un commit para que se queden grabados en el repositorio local y un git push para empujarlos a la nube. Entonces, con esos 4 comandos
5 con el clon por si es la primera vez que crean un repositorio, y con eso salen de Compi1, de lenguajes, de archivos, de IPC, a menos de que los auxiliares les digan que usen ramas, pero eso es ya cuando estén más avanzados. Entonces, pues de mi parte, esto es todo por hoy. Disculpen si me pasé un poco del tiempo. Ahorita creo que les tienen que pasar un formulario para llenar. Espero que haya sido totalmente de su agrado, que les haya servido, que se hayan pasado bien, traté de que no fuera una clase magistral ni de laboratorio, traté de decirles lo menos posible, que no fuera para que entendieran, no les di teoría muy a fondo, y espero que les sirva para en adelante, que empiecen a practicar con Git, que estén ya preparados, sepan de expresiones e instrucciones para Compi1, y que pues les vaya muy, muy, muy bien en los siguientes cursos, en los siguientes semestres, y que pues ya en poco tiempo pues ustedes también sean auxiliares, o ustedes se especialicen en algo muchísimo más específico que lo que yo les estoy dando, y venga alguien y los invite a dar una conferencia. Entonces, yo me despido, ya le devuelvo la presentación a Enrique, y les deseo pues feliz noche a todos. Gracias igualmente. Muchas gracias, Douglas. Ahí te agradezco. Y creo que todos te agradecemos esta conferencia. La verdad estuvo bastante completa. Espero que los compañeros hayan puesto atención, ¿verdad? Porque sí les va a servir para la carrera toda la información que diste. Más que todos los siguientes cursos, ¿no? Que espero que todos pasen, al menos los que asistieron. Y a los compañeros, pues, tal como dijo Douglas, aquí en preguntas y respuestas les pasé el link de un formulario que deben llenar, por favor, para valorar la conferencia y al conferencista. Entonces, eso sería todo, compañeros. Y Douglas, muchas gracias. Feliz noche a todos. Gracias igualmente. Feliz noches.